Bien, jóvenes, vamos a iniciar. Em, pues espero que se encuentren bien. Prácticamente pues estamos cerrando ya la semana, hoy viernes, y pues también estamos cerrando una parte de lo que es esta gran unidad. No la unidad en sí de la federación, porque Profe, falta, pero sí, díganme Juan David, lo escucho. vamos a continuar con lo interesante que estábamos viendo ayer, Sí, ¿verdad? sí, vamos a continuar. Está bien, pues. Y realmente pues que la riqueza histórica que nos proporciona estos hechos que se dieron en la federación, francamente pues nos manda a la reflexión. Nos manda a la reflexión hasta qué punto pueden darse las cosas, tanto para bien como para mal. Hasta qué punto los intereses particulares pueden truncar los sueños de lo que es países enteros. Y en el caso de Centroamérica, pues no fue la excepción. Es lamentable porque realmente pues que como nación teníamos o tenemos los lazos históricos, culturales, económicos, para poder habernos constituido pues con un solo país. O sea, son más las cosas que tenemos en común, Carlos Martínez, vamos a anotarlo, que, que la que nos hacen ser diferentes. Y si ustedes se fijan, desde cuando hemos venido analizando todo el proceso histórico que se ha venido dando en Centroamérica. Eh, en el parcial pasado, pues, bueno, empezando desde el tercer parcial, iniciamos Ana García. Vamos a anotarla. El nombre de Ana García, ¿cuál es? Porque no lo tengo en la lista. Yo creo que María Fernanda, ¿verdad? María José. Es María Ah, José. María José. Ah, es cierto. Y si ustedes se fijan, jóvenes, cuando iniciamos en los primeros momentos de nuestra clase en el tercer parcial, que iniciamos desde el momento más remoto en la evolución histórica de Honduras y obviamente también que en la evolución histórica de América. Cuando comenzamos a ver las grandes migraciones, luego comenzamos a ver el establecimiento de las grandes civilizaciones precolombinas, después fuimos a caer a la época colonial, estuvimos viendo ampliamente muchas de las cosas que verdaderamente sucedieron y también estuvimos viendo y corrigiendo muchas de las cosas de las que todavía se siguen repitiendo. Y ahora venimos a caer pues a lo que es lo que tenemos a continuación. Vimos los aspectos de la independencia cuando nos anexamos a México y después hemos estado atestiguando lo que es el nacimiento de lo que es este país, Centroamérica. Hubieron muchas personas que quisieron que se lograse la unidad, pero hubieron también otros sectores que de una u otra manera no querían eso. No lo querían. Hoy en día, pues, francamente, pues,
No digo que no sea imposible, ¿verdad? Pero es bien difícil, es bien difícil. Quizás pues en el futuro, pues porque el futuro siempre es incierto, ¿verdad? Y nunca hay nada escrito. O sea, las cosas siempre son cambiantes y, y lo que es la dinámica social es tan continua y tan cambiante que hoy podemos estar afirmando una cosa, pero mañana ya puede estar sucediendo otra. Y eso es parte de lo que hace interesante a lo que son las ciencias sociales. Eso es parte de lo que las hace interesantes. En el caso pues de nosotros ahorita, lo que nos atañe, Morazán había emprendido una cruzada histórica con el fin de tratar de restablecer el orden en Centroamérica. Y Morazán se vio pues en muchas encrucijadas. Morazán se vio en grandes dilemas. Sin embargo, muchos de esos dilemas no fueron el obstáculo para que él pudiera hacerle frente a todas las adversidades que se dieron. Y hay otra de las cuestiones también que que en el caso de él, y no es que estoy desmitificando la figura de Morazán también, pero también em, con él lucharon personas y las personas que lucharon con él también compartían los mismos ideales. Por consiguiente, fue un trabajo de equipo. Él tenía a su cargo también generales, tenía soldados, y sin estos elementos jamás hubiera sido posible que lograsen algo. Cuando él inicia la primera cruzada para buscar apoyo, pues prácticamente en los tres países de Centroamérica, él logra cuando todavía Justo Mía estaba en Comayagua, logró conseguir apoyo en Choluteca y en Ojona, y el Estado de Nicaragua oficialmente, pues el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado de Nicaragua le proporcionó 135 hombres, municiones, equipamiento. En El Salvador se le unieron. Profe, Ajá, además de la destreza de Morazán por sus estrategias militares, también hay que reconocer la cantidad de hombres que apoyó a Morazán para derrocar a la corrupción. exactamente. Por eso como lo mencionaba antes, muy buen punto, Juan David, como lo mencionaba antes, cuando dije de que no es que yo estaba desmitificando la figura de él, ¿verdad? Porque no le estoy restando ningún tipero, junto con él habían personas y fue un trabajo en equipo. O sea, cuando hablamos el ejército aliado protector de la ley, fue prácticamente esa esperanza de que tuvo Centroamérica. Ahora, Morazán es odiado por la clase criolla y va a ser más odiado cuando él, porque después de este proceso, cuando termina derrocando y cuando expulsan a los Aycinena junto con todos los miembros del gabinete de Manuel Arce, se convocan elecciones y Morazán gana las elecciones, se convierte pues en presidente de la federación y ahí comienza el segundo periodo de la federación y comienza una era de reformismo de grandes proporciones. Sin embargo, fue corto porque después comienzan a darse otra vez las interferencias en lo que era el proceso de consolidación de la federación y esas interferencias de nuevo por la misma clase criolla.
En el caso, pues, recordemos que ya había liberado Morazán tanto Honduras como El Salvador. Profe, Ajá, aunque le costara el bienestar del país, pero ellos lo que querían eran intereses económicos. exactamente. Eran intereses particulares. Y Morazán era el estorbo para ellos. Pero se van a sorprender de lo que sucede y de cómo terminan. Pues bien, bueno, después de que, recordemos de que cuando ya Morazán había enviado junto con Juan Per el disuasorio hacia lo que era Chiquimula, había mandado 1,400 hombres, Manuel Arce muerde el cebo y manda un contingente de 600 hombres, según él, a donde estaba Morazán. Esli Cárdenas, vamos a admitirla. Vamos a ver, anotarla. El nombre de la que ingresó ahorita, porque no tengo registrado ese nombre. La que ingresé como Esli Cárdenas. Hola. Profe, ahorita estaba conectando el audio, no le puede escuchar. No, es que ahorita le di ingresar a una persona con el nombre de Esli Cárdenas. Um, Lo sé, yo también. ¿Es usted? ¿No? Para anotarla porque no sé quién es, pues. Déjeme ver. Ana García, Andrés, Bianca, César, Ersol. Bueno, no está ella. Entonces, después de que, Se fue el usuario. yo creo. Bueno, entonces cuando Manuel Arce muerde el cebo, envía 600 hombres, pensando de que Morazán había iniciado su embestida en Chiquimula. Sin embargo, en el instante de que salen las tropas de Arce en busca del ejército inicial que tenía Morazán en Chiquimula, Morazán sale con 600 hombres a la capital. Llega a la capital y comienza el asedio. Las tropas de Arce que iban en camino se dan cuenta y se regresan. Sin embargo, el ejército que estaba en Chiquimula estaba listo para darles persecución, interceptarlos y terminándolos de vencer. Les había mencionado de que hubo un departamento de Guatemala que se alzó en contra de Manuel Arce, que fue Antigua. Ahí pues Morazán recibió bastante apoyo de voluntarios y en cierta manera durante un tiempo pues ahí se establecieron parte de sus contingentes como una base de operaciones. Los combates se comenzaron a recrudecer, jóvenes. Comenzaron a darse enfrentamientos más violentos, porque después de todas estas situaciones, los enfrentamientos fueron variados, como por ejemplo la batalla en San José de Pinula, la batalla de Mixco, lo que es también la batalla de San Miguelito, la de las Charcas. Cristel González, vamos a admitirla. Vamos a anotarla. Entonces, cada una de estas batallas, jóvenes, fueron momentos decisivos en los que se enfrentó tanto el ejército de Morazán como con el de Arce. La única fue la que perdió fue la de Mixco. Uriel, vamos a admitirlo. Fue la de Mixco. Entonces, cuando se dieron todas esas situaciones, jóvenes, Azucena Montoya. Bien, el que tiene el nombre con la cuenta de Azucena, dígame el nombre. Creo que es Alejandro Mansor, profe. José David, profe. José David. Ok.
José David Valladares, ya lo tenía anotado ya. Entonces, cada una de esas batallas representaron hasta qué punto se habían ya prácticamente generado lo que era pues el recrudecimiento de lo que eran pues los choques que habían ya. Sin embargo, esto comenzó a desgastar al enemigo, porque en todas las batallas pues Morazán había ganado, solamente era en una que había perdido. Entonces, cuando ya el ejército comienza a acercarse ya prácticamente a las puertas de Guatemala, de la capital, viene Manuel Arce de Aycinena, que era el presidente de facto que había instalado, Mariano de Aycinena, que era el presidente de facto que había instalado Manuel Arce, y Mariano de Aycinena comienza a preparar la defensa de la ciudad, porque ya prácticamente estaban ya sitiados. Y en un acto de desesperación, Mariano de Aycinena viene y le dice a todo el pueblo de Guatemala que va a aplicar la pena de muerte a todo aquel que ayude al ejército de Morazán. Era un acto desesperado porque la población de Guatemala se estaba volcando a unirse a las filas del ejército. Entonces, en un momento ya de pánico y de completa desesperación, por eso dijo eso. Sin embargo, eso le valió poco, porque ya el 13 de abril de 1829, jóvenes, las tropas de Morazán rompieron las defensas de la ciudad y comenzaron a neutralizar pues los regimientos que estaban dentro de la capital. Ya prácticamente se había acabado ya la resistencia que estaba teniendo Manuel Arce en lo que era Guatemala. Morazán había ganado. Esto representó, jóvenes, un momento histórico porque ya prácticamente el ejército aliado protector de la ley había limpiado ese cáncer y esa dictadura que se estaba gestando, porque lo que se estaba gestando era una dictadura como tal, de la mano con lo que era el clan Aycinena. Y aquí es donde viene lo más interesante. Cuando el ejército de Morazán entonces ya pues había vencido a las tropas de Arce, y cuando ya estaba apostado ya pues en todas las calles de Guatemala, el objetivo era buscar a los que estaban, a los culpables de todo lo que había sucedido. Entonces, el primer objetivo que se intentó hacer fue a Mariano de Aycinena y Piñol, es decir, el presidente de facto que estaba al frente de Guatemala. Mariano de Aycinena y Piñol y algunos de sus funcionarios todavía se encontraban en el Palacio de Gobierno. Entonces, Morazán se dirige al Palacio de Gobierno con sus tropas y Morazán entra al Palacio de Gobierno. Cuando entra, pues ve de que ellos se encuentra con el mismísimo Mariano de Aycinena y algunos de sus funcionarios. E inmediatamente él da la orden a sus soldados que los capturen y que los envíen a prisión. Esos fueron los primeros. En el caso pues de Manuel José Arce estaba escondido en su casa con su familia en lo que era su habitación. Morazán envía pues un destacamento a la casa de este y le comunican a él que él está arrestado por órdenes del ejército aliado protector de la ley. Manuel Arce, en un momento de desesperación, comienza a decir de que la esposa estaba muy mal, casi en condición de agonía, que estaba agonizando y que por eso él no podía separarse de ella.
Lo que cuenta la historia de que sí estaba enferma, pero no estaba agonizando. Entonces le dicen los militares a él, al que vamos a capturar va a ser a usted, no a su esposa ni a su familia. Entonces no le valió la excusa y también fue capturado y fue llevado a prisión. Esa prisión no iba a dar abasto con tanta gente. Y aquí es donde viene lo más interesante. Ya capturados los dos líderes, quedaban pendientes todavía todos los funcionarios del gobierno, tanto de Manuel Arce como todos los funcionarios del gobierno de Mariano de Aycinena, el clan Aycinena, es decir, el resto de la familia Aycinena y el resto de todas las otras familias criollas que también apoyaban a la familia Aycinena. Cuando me refiero a familias criollas, pues eran familias ricas y poderosas. Entonces, Morazán hace algo que sorprende a todos. Y el 19 de abril, ya días después de todos estos sucesos, convoca una reunión de gala en el Palacio de Gobierno. Cuando él convoca esta reunión de gala y convoca a todos los funcionarios del gobierno de Manuel José Arce, de Mariano de Aycinena, convoca a toda la élite poderosa de Guatemala, que era la que estuvo coludida con los Aycinena y en la misma familia Aycinena. Ellos pensaron de que cuando recibieron la invitación de Morazán era porque se imaginaban de que Morazán estaba tratando de conciliar con la oposición para invitarlos a formar parte en lo que es pues su nuevo proyecto político, según ellos. Ellos suponían de que iban siempre a tratar de quedar de a buenas en todo lo que se estaba haciendo. Sin embargo, no se imaginaban lo que estaba por suceder. En total habían prácticamente, era una reunión muy grande y era una reunión de gala. Todas las personas cuando comenzaron a llegar, pues llegaron con sus finos aditamentos, bien vestidos. O sea, la etiqueta y lo que era el protocolo la meritaba según la invitación. Entonces, la gente comenzó a llegar al Palacio de Gobierno. Y pues cuando ya habían llegado casi la mayoría, pues la gente se comenzó a preguntar porque estaban esperando que llegase Francisco Morazán, que llegase él para supuestamente pues anunciar cuál iba a ser su gobierno o cómo los iba a incluirlos a ellos en el gobierno de él. O sea, ellos pensaban en eso. Si se corta, jóvenes, con el mismo enlace. Ellos pensaban en eso. Sin embargo, aquí es donde viene la sorpresa. Ingresa uno de sus generales a la reunión. Y cuando ingresa, la concurrencia se sorprende. Y él le grita: señores, tengo el disgusto de decirles a ustedes que el general Morazán ha dispuesto que vayan presos al edificio del Congreso.